Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de Inglés Básico Nivel 1 de Convenio Secretaría de Desarrollo Económico y SENA. Ok, bueno, continuamos hoy con vocabulario para que ustedes puedan seguir ampliándolo. Ahorita mismo vamos a empezar con el tema de los colores. Vamos a hablar también de los meses del año, los números, cómo usar los números y esperemos que la sesión nos dé el tiempo suficiente para hablar también de ocupaciones. Entonces, gracias nuevamente por su puntualidad y vamos a comenzar entonces con el tema de los colores. Ok, listo. Ya está aquí la imagen entonces de los colores abierta para que ustedes la puedan ver un poco mejor. Ok, bueno, los colores son adjetivos, es decir, que los utilizamos para describir elementos o nombres, ¿no? Algunos de estos colores son muy fáciles de recordar, algunos son muy famosos, los usamos de pronto en el día a día incluso. Estamos un poco relacionados con el uso de los colores, por ejemplo, cuando compramos algunos elementos y vienen etiquetados con su tono de color. Y bueno, en muchos productos. Allí los van a encontrar entonces. Ok, bueno. Entonces, en esta imagen que están viendo tenemos la columna en español del nombre del color, en la mitad en inglés y al final está la columna de la pronunciación lo más aproximada posible. Ok, comencemos entonces. Blanco, white, negro, black, rojo, red. Ojo, en la pronunciación de la letra E es un poco más suave, no decimos red, sino red, un poco más suave y apagada. Y además recordemos que el sonido de la R como tal no existe en el idioma inglés. Red. Amarillo, yellow. Azul, blue. Verde, green. Naranja, orange. En inglés también se llama como en español la fruta. Marrón, brown. Este marrón se refiere también al color que conocemos como café, pero no es el mismo término que debemos utilizar para referirnos a la bebida café. Entonces, en este caso, recuerden que el color es específicamente brown. Morado, purple. Lila, lilac. Rosa, rosado o rosada, pink. Fucsia, fuchsia. Gris, gray. Mostaza, mustard. También se llama así la salsa. Terracota, terracota. Turquesa, turquoise. Dorado, golden. Algo dorado, ¿no? Es diferente a la palabra oro, que es gold. Plateado, silver. En este caso, el color la plata también se llama silver. El color carne o salmón, que es un rosa encendido, tirando un poco hacia el naranja. No es tan rosado como el pink, ¿cierto? Sino que es un poquito más naranja, tiene algo de amarillo en su composición. Entonces lo podemos llamar de varias maneras, skin color o salmon, que normalmente se refiere a un tono brillante, claro. Beige, beige.
Este es un café claro, rebajado como con blanco, también lo conocemos mucho. Hay varios de colores que de pronto no aparecen acá, pero estos son los tonos, digamos, como más conocidos, más comunes. Debemos tener en cuenta que hay muchos colores que dependen, sus nombres dependen de pronto de los fabricantes eh, de cosas como pinturas, marcadores, elementos que realmente permiten colorear algo, tinturarlo de alguna manera o teñirlo. Entonces hay algunos de estos colores que dependen directamente de la marca de los elementos, ya más por temas, digamos, comerciales, ¿no? Listo. ¿Qué sería importante? Que recordemos varios de estos colores para que ustedes puedan describir muchos de los elementos que están a su alrededor, la ropa, los muebles, los vehículos, elementos que utilizamos día a día, son descritos directamente con estos adjetivos de los colores. Son de los adjetivos que primero se empiezan a entender en el idioma inglés y son de muy fácil recordación. Ok, ahora vamos entonces con el siguiente tema de nuestro vocabulario del día de hoy. Vamos a empezar a hablar de los números y tenemos dos números diferentes. Tenemos estos que son los números cardinales. Cuando decimos los números cardinales son los números que se pueden contar, que sirven para contar cantidades, cantidades monetarias, para dar datos específicos, por ejemplo, de un número telefónico. Y entonces, en este caso, los números cardinales, ¿no?, los utilizamos constantemente, por ejemplo, para hablar de cosas de dinero, ¿no? También podremos decir, por ejemplo, la cantidad de años que tenemos con estos números. Y entonces voy a darles unas claves para que ustedes recuerden un poco más fácilmente, ¿no? Y recuerden, digamos, cómo son las terminaciones de algunos de estos números para separarlos. Hay una mnemotecnia fácil para esto. Ok. Lo importante es de pronto recordar primero la primera decena y la segunda decena de números para después separarlo del resto de decenas. Y también, entonces, hacer las combinaciones de los números de manera más adecuada. Hay algo acá que aparece también, el número 0. Y cuando hablamos de 0 como cantidad, como vacío, como ausencia de elementos, se utiliza el término zero, que es el que vemos acá. Zero. Recordemos que la Z suena, ¿cierto? Zero. Pero cuando estamos, por ejemplo, dando una cifra número a número, un término que se utiliza no es zero, sino OH. O. Por ejemplo, si nos preguntan nuestro número telefónico, en inglés lo más frecuente no es decir 301, etcétera, ¿cierto? Sino que se deletrea, ¿no? Entonces, 301, para que lo tengan muy presente. También se suele deletrear el número de identificación para evitar, por ejemplo, confusiones con algunos de los números y de pronto dar mal alguno de ellos, y realmente que, por ejemplo, si estamos haciendo algún trámite o si necesitan contactarnos, de pronto que no haya ningún error en ninguno de estos números. Bueno, hecha la salvedad del 0 y O para cada uno de sus usos, entonces vamos a comenzar con la primera decena. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. Estos números usualmente son fáciles de memorizar, de pronto los tenemos un poco más fácilmente
más los hemos escuchado varias veces, de pronto no lo sabemos ya perfectamente, entonces no lo olviden. Recomendaciones con esta primera decena, tener en cuenta mucho el 3, tree, que es THR. Si no agregamos la H, escribimos árbol. Segunda decena, 11, 11, 12, 12, 13, 13. A partir del número 13, 11 y 12 son como muy ellos aparte, y a partir del 13 hasta el número 19 todos los números van a terminar en teen, T-E-E-N, T-W-E-N, ¿no? 13, 13, 14, 14, 15, 15. El 13 tiene un parecido entre el 3 y el 13 en la forma de escribirlo, pero cambia un poco, ¿no? 13. El 4, sencillamente agregamos el teen al final del 4, 14. El 5 cambia por una norma ortográfica en donde hay una palabra que termina en B corta y E, y cuando va a tener que agregarse, prolongarse, volverse plural, etc., cambia esa B corta y esa E por una F. Entonces, por eso es 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. Estos son como las decenas de recordar así mecánicamente un poco. A partir de la decena 20 y hasta la decena 90, vamos a encontrar que cada una de las decenas tiene una particularidad y es que ya no terminan en WN, sino en TY. Y la combinación de cada uno de los números intermedios, por ejemplo 23, se arma con el número de la decena y agregando el número de la primera decena al que corresponde la última cifra. Entonces, 20, 20, se pronuncia así. Algunas personas pronuncian ligeramente más fuerte la T, pero no hay que decirla muy duro. Voy a decir como 20, pero no 20, no. Recordemos que ellos también tienen un tema con la pronunciación un poco más suave, más rápida, más, digamos que se hace como una transición más suave en muchas de las palabras, ¿no? 20, 21, 21, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es 20 más el número 1. Si queremos decir, por ejemplo, 26, entonces 20 más el 6, 26. La decena del 30, 30, 30. Esta TH siempre va a ser un poco difícil de cogerle un poco el ritmo al comienzo. Es suave, no toca la lengua muchas veces, ni los dientes casi, ni el paladar. 30, sino que dejamos salir el sonido y guardamos la lengua rápidamente. Lo mismo, entonces si queremos hacer un número de 2 cifras con 30, entonces vamos a añadir nuevamente también el número de la primera decena correspondiente a la segunda cifra. Por ejemplo, 34, 34. 38, 38. 40, 40. Lo mismo, nuevamente agregamos la segunda cifra a partir de la primera decena siempre hasta la 99. 45, 45. 50, 50. 55, por ejemplo, 55. 60, 60. 67, 67. 62, 62. 70, 70. En este caso, como en el 20, también esta T se va un poco el sonido, ya no es 70, sino 70. Un poco omitida la T. Y también volvemos a la combinación, por ejemplo, 77, 77. 80, 80. Lo mismo la T, se suprime un poco. 80,
Por ejemplo, 88, los que son con el mismo número, los dos números repetidos, 88. Eso nos ayuda de pronto también a recordar un poco más fácil cómo es la primera decena de los números. 90, 90, 90. Por ejemplo, 99, 99. Los números grandes se enlazan con las siguientes dos palabras. Para decir 100, con C por supuesto, es 100, con H, 100. Acá está, ¿no? Y si ya tengo que hablar exactamente de la centena 200, 300, 100, entonces le agregamos el número también de la primera decena de los números cardinales. Si decimos 100, 100. Si vamos a decir 300, 300. Si vamos a decir 800, 800. Entonces lo vamos siempre a enlazar con esta palabra 100. Y si ya vamos a decir otra cifra intermedia, por ejemplo 156, entonces decimos 156. And después de el 100, que habla de la centena, le agregamos and, que es el y el número complementario. Suele pasar, allá nosotros no decimos 156, ¿cierto? Pero ellos sí le agregan el y. Entonces, este es un número no tan largo. Para los miles, la palabra para 1000 es thousand. Otra vez la TH, ¿no? Thousand. 1000, entonces serían 1000. 4000, 4000. Y en este caso entonces también va a pasar lo mismo. Si vamos a tener que decir, por ejemplo, 1857, otra vez con el 50, perdón, otro número, 1878. Entonces, ¿cómo diríamos esa cifra? Ya aclaramos algo también ahí. Entonces diríamos 1878. Es la combinación completa. 1878. Ahí sí. Entonces también el and al final, los últimos números, ¿no? 1878. Y también entonces hay algo que aclarar acá. Por ejemplo, si decimos eso como si fuera un año, esta no es la manera más común de decirlo. Si decimos esto de miles, mil y cientos y otros números extra, casi siempre los referimos a cifras monetarias per se. Pero cuando hablamos de fechas ya les voy a decir cómo son los años, para no confundirlos aún. Lo que sigue después de los miles son los millones. Bueno, también están los intermedios, por ejemplo, 100.000, 200.000, 300.000, ¿no es cierto? Entonces ahí también decimos 100,000, ahí invertimos, ¿no? Porque primero son 100 y después 1000, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir 500.000, decimos 500,000. Y después, si llegamos, obviamente, después del 999.900, llegamos al millón. La palabra es million. Es como millón, pero parecida, ¿no? Entonces, en lugar de seguir millón después de la L, tenemos una I, pero se pronuncia million. Y lo mismo, también 1.000.000, 1,000,000, 5 millones, 5 million. Vamos a llegar entonces también a un número elevado de millones. Y aquí hay una situación que no está aquí en esta gráfica, pero quiero aclararlo con ustedes. La palabra billón en inglés y en español es diferente. Se refieren a dos cifras, números de ceros que acompañan al primer número diferentes, ¿no? Para los angloparlantes, ¿no? Y de otros idiomas, porque no es el único caso. El billón se refiere a 1.000 millones. 1.000 millones ya es billion. Billion, también como millón, pero con B larga, billion. Y en ese caso, entonces, para nosotros el billón sí es una cifra mucho más elevada, que son
1.000.000.000. Perdón, 1.000.000.000 no, sino mucho más, perdón. Entonces, es una cifra mucho más alta con 3 ceros más para nosotros el billón. Es un tema cultural, lingüístico 100%. Entonces, cuando escuchemos en cifras que digamos billones, en español significa una cifra grande, muy grande. En inglés, si escuchamos la cifra billion, es un poco menos cantidad de ceros. Eso para tenerlo en cuenta. Creo que también, por ejemplo, idiomas como el italiano tienen la misma situación. Con el billion también es igual que en inglés la cantidad. En cambio, en español es este número mucho más grande. Lo importante de los números es empezar a hacer estas combinaciones, escribir una cifra, practicar para que se me vayan grabando los números fácilmente, teniendo en cuenta esta práctica de aprendernos de pronto los 20 primeros, los 19 primeros, y después aprendernos un poquito más fácilmente los números de las decenas. Principal diferencia entre decenas del 20 en adelante terminan en TI y los números del 13 al 19 terminan en TIN, TWEN. Y su pronunciación es un poco diferente, ¿no? 18, en cambio si digo 18, ¿no? Y si digo 80 digo 80, más cerrado, más corto. Hay algo entonces respecto pues a los números, aparte de decir, por ejemplo, eso, los números telefónicos, los números de identificación, se dicen cifra a cifra para tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, pueden empezar a practicar ustedes por su cuenta, digamos, diciendo las cifras de su número telefónico como si lo estuvieran dictando. Solo tener en cuenta que el 0 en estos casos es O o H y se pronuncia así, O. En cambio, si vamos a hablar de cantidad monetaria, entonces sí tenemos que hacer la combinación de los números. Y en cuanto a los años, me refiero a fechas, no a edad. La edad sí se dice así muy tranquilamente, I am, y aquí entonces empieza el uso del verbo to be. Es importante recordar que es el verbo que se utiliza para hablar de la edad y no el verbo tener como en español, es el verbo ser o estar. Que más o menos cuando decimos la edad traduciría de una manera más castiza y más básica, traduciría básicamente yo soy tantos años viejo o yo estoy tantos años viejo, si nos cerramos bastante a la traducción muy literal. Pero como no nos cerramos a la traducción literal, interpretamos como ellos dicen la edad, la traducimos como nosotros la decimos. Entonces, cuando vean algo que dice I am 22 years old, por ejemplo, yo tengo 22 años, pasamos así la traducción para que no se escuche tan extraño como si la dejamos tan literal. Para hablar de las fechas, entonces de los años específicamente, porque ya hablamos ahorita de los días del calendario y ya hablamos también de los meses, que es otro tema hoy para que puedan empezar, por ejemplo, a hablar de sus fechas de nacimiento, cumpleaños, demás, los cumpleaños de sus seres queridos, fechas de aniversario, etcétera. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo digo, yo nací en 1960, ¿cierto? Entonces, como digo la fecha, no voy a decir todo esto que está aquí abajo, ¿cierto? No voy a decir, I was born in 1960. No, así no se dice la fecha. La fecha del año como tal se dice más fácil, se divide el número de los años, que tiene 4 cifras, se divide por la mitad. Entonces, para los nacidos antes del año 2000 es muy sencillo. Agregamos 19 para los dos números primeros, ¿cierto? Y el año correspondiente, por ejemplo, 60, ¿no? Entonces, I was born in 1960. 1960. Esa es la manera de decir el año. Para quienes nacieron después del 2000, ¿cierto? Entonces, también me voy para el 20. Entonces, ahí hay, sobre todo con los primeros números, ¿no? Entonces, vuelve el O a aparecer. Si yo nací en el año 2000, podría decir también in the year 2000,
que es un poco más rápido, 2000, ¿cierto? Pero también puedo decir 2000, 2000, ¿cierto? No 0, 0, sino 00. Si nací en el 2005, entonces, por ejemplo, sería 2005. Entonces, 2005. Se separa por la mitad del año. Únicamente, de pronto, en casos muy específicos de documentos históricos, algo más solemne, se va a decir la fecha del año con el 1800, etcétera, ¿no es cierto? Como lo decimos nosotros en español, que lo decimos más fácilmente. Lo articulamos de esa manera y siempre expresamos las fechas de los años de esa manera, pero ellos lo dividen en dos partes. Eso es importante tenerlo en cuenta para complicarnos un poco menos, por ejemplo, con esas fechas de nacimiento, pero con cosas como las monetarias, sí tenemos que decir el nombre, el número completo, de pronto por lo largo que sea, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de este número que en español sería 123.456.789. Entonces aquí está, 123 million, 123 millones. 456.456.000. 789. Miren que el and siempre es para los últimos números, ¿no? Entonces, 789 para cerrar el end. Ok, practiquen primero con el número celular, deletreándolo, su número de identificación también podría servir. Practiquen diciendo también el año de su nacimiento, de acuerdo también a esta fórmula de dividir por la mitad los cuatro números y decir 19 o 20, porque creo que aquí no hay nadie de 18, no, I don't think so. Entonces 19, 20 y le ponemos los últimos dos números también, de acuerdo a lo que sea, por ejemplo, últimos años de los años 70, 80, 90 del siglo pasado. Entonces nos vamos aquí a estos números. Esta imagen va a quedar publicada para que ustedes también puedan practicar fácilmente. La pronunciación la vamos a ir soltando un poco. Por ahora les recomiendo tener paciencia con la TH. La vamos a encontrar en muchísimas palabras en inglés, entonces nos vamos a ir acostumbrando a ella, porque es una palabra, es un fonema diferente a todos los que nosotros manejamos. Ok, ¿hay preguntas en esta parte de los números? No questions. Ok. Bueno, entonces no hay preguntas con estos números. Pero entonces vamos a pasar a los otros números, que son los números ordinales. ¿Cómo son los números ordinales? Los números ordinales son los que nos permiten, claro, les toca practicar, siempre. En inglés todo es práctica. En idiomas todo es práctica. En muchas cosas, pero en inglés, en idiomas es importantísimo practicar para que no se nos olvide, para que se nos vuelva cotidiano. Los números ordinales son los que se emplean tanto en español como en inglés para organizar, para decir primero, segundo, tercero, ¿cierto? Para clasificar. En español, después de cierto número, ya no se dice cuarto, quinto, ¿sí? Sino que ya empezamos a decir avo. Entonces, decimoavo, bueno, estoy inventando un número. Me inventé un número, me acabo de inventar un número. 18avo, por ejemplo, acá sí hay un 18avo. Me cuestan los números ordinales en español, entonces me perdonen si me equivoco, en inglés me cuestan menos porque es más sencillo entenderlo. ¿Qué pasa con los números ordinales en inglés? Todos los vamos a representar con algunas letras después del número corriente, y hay términos muy específicos para los tres primeros. Tres primeros ya sean el primero como tal, o sea, por ejemplo, el 21. El 21 sería, ¿no? En español. Entonces veamos, ¿qué es lo que pasa? La palabra primero en inglés es first. Y si lo escribimos como número es el 1 con la ST de la palabra first, o sea, las dos últimas letras. La palabra segundo, second. Y también, si lo representamos con número, es 2
y la N de second. Tercero, third. Third, ahí está la TH nuevamente. 3 y las letras RD, de third. A partir del cuarto, todos los números van a terminar en TH, por eso es que nos toca acordarnos de ese sonido. Entonces, cuando decimos cuarto, es fourth. Es decir, fourth. Y nos toca dejar salir como ese airecito de la TH para poder decir que diferenciarlo del cardinal, que sería fourth. Entonces, fourth, corto, fourth. Alargamos. 4 y TH. A partir de ahí empiezan todos con TH, ya les digo unas excepciones muy específicas. Quinto, fifth. Nuevamente, fifth. Sexto, sixth. Entonces nos toca hacer y hacer así, más o menos. Aproximadamente uno le va cogiendo el tiro con la práctica también. Séptimo, seventh. Octavo, eighth. Noveno, ninth. Acá se va la E del 9. Ninth. Y décimo, tenth. Como se acordarán, en los cardinales entonces el 11 y el 12 tienen vida propia. Entonces acá continuamos con los cardinales también agregándole la TH a estos dos números que son diferentes a los demás. 11th, el onceavo. 11th. Doceavo. 12th. Esto es diferente, ¿no? ¿Se acuerdan de la regla ortográfica? Si 12 es BE, entonces cambia porque le va a agregar la TH, cambia por la F, entonces por eso es que no se escribe 12, es difícil pronunciarlo, por eso es 12, ¿ok? 13 vuelve a retomar la estructura de agregar solo la TH al número que ya conocíamos cardinal, entonces 13th, 14avo, 14th, 15avo, 15th, 16avo, 16th, 17avo, 17th, 18avo, 18th, 19avo, 19th y 20avo, 20th. 20th. Nuevamente. ¿Qué pasa con el 21, el 22 y el 23? Esas son las excepciones. Se aplicarían para 31, 32, 33, 40, 41, perdón, 41, 42, 43, todos los que terminen en 1, 2 y 3, excepto 11 y 12, porque son diferentes, ¿no? Si vamos a decir 21, 21avo, entonces decimos, ojo, 21st. Y entonces el 21avo sería 21 con la ST. Si decimos 22avo, entonces decimos 20, el cardinal, ¿cierto? Y le agrego second. Y también, cuando lo escribo, 22 más la ND. Si decimos 23avo, entonces es 23rd. ¿Sí? Y nuevamente 23 más la RD. Y a partir ya del 24 hasta el 29, ya todos son con TH nuevamente. Pero entonces también es 24th, 25th, 26th. Entonces el 20 no es el que tendría el acabado del TH, en este caso, sino el segundo número. Y va a pasar lo mismo en el resto de las decenas, hasta 99. En español decimos mucho avo, avo, bueno, ese es como el término para decir que es un número ordinal, en orden como para clasificar el puesto, sobre todo como en competencias y demás. De pronto los números muy grandes en español no se mencionan tanto en esta categoría, pero digamos que en inglés sí llegan a necesitarlo, como el 100, que no sé cómo decirlo en español, siempre se me olvida, el número 100, el 100, sí, lo tengo mal acá, siempre lo he tenido mal en español. El número 100
ordinal en inglés es básicamente el 100 y al final la TH también, 100, ¿cierto? Lo mismo que si es el 200, entonces 200. Y también cuando lo escribimos es el número 100 con la TH, el 200 con la TH. Y si es 1000, entonces también se le agrega la TH a 1000 al final, entonces 1000. Estos pueden ser confusos, pero miren que lo que pasa es sencillamente la terminación, y por eso es que de pronto es a veces más fácil recordar los cardinales, que son los de las cantidades. Y bueno, ¿por qué son importantes los ordinales en inglés? Porque a diferencia del español, en inglés los días del mes se dicen con estos ordinales. Entonces, en español rara vez decimos el segundo del mes, no. Decimos de pronto el primero de mes y ahí en adelante empezamos a decir el 2 de mayo, el 3 de junio, ¿cierto? Vamos a decirlo con los cardinales, pero en inglés se dice con los ordinales. Entonces, si yo voy a hablar de la fecha de mi cumpleaños, entonces, por ejemplo, digo, mi cumpleaños es el 7 de agosto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo diría en inglés? My birthday is on the 7th of August. Entonces tengo que utilizar este ordinal para decir que es el número, el día séptimo del mes de agosto, ¿no? Eso es lo que pasa. Hasta el número 31 se utilizan los ordinales, por supuesto, para dar las fechas de los meses. Puede ser un poco extraño, pero digamos que es normalmente la manera en la que se dice, también por ejemplo para citas, para compromisos que integren la fecha del compromiso directamente, y de esta manera entonces tenemos los ordinales de este uso si es regular en el idioma inglés, se utiliza para esto. Y miren lo chistoso, que en los ordinales son para los días nomás, pero para los años son más informales. Dividimos la cifra en dos. ¿Para qué otra cosa se utilizan los ordinales en inglés? Bueno, para lo mismo que en el español, para decir que alguien quedó de primero en una competencia, quedó de quinto, quedó de décimo. Entonces también ahí la vamos a utilizar. Y en ocasiones muy específicas, por ejemplo, para hablar de las personas que tienen títulos nobiliarios, en donde se incluye que sea el primero, el segundo, el tercero. Entonces, por ejemplo, pensemos en la reina Isabel, la monarca británica que falleció hace unos años, entonces ella era la reina Isabel II. Entonces ella era Elizabeth II. Entonces Elizabeth la segunda, porque Isabel es un término español, digamos que hay algunos nombres que se pueden llegar a traducir, no todos, ¿no? Y pues muy pocas veces, digamos que no es nuestro, en Latinoamérica no se habla un poco de eso, es el cuarto, el quinto Alejandro de la familia, por ejemplo, ¿no? Sí puede haber nombres hereditarios, pero no se maneja de la misma manera que en algunas partes, como por ejemplo Inglaterra, que sí todavía conserva este tema de los nombres hereditarios por títulos nobiliarios. Muchas personas de hecho tienen títulos como un poco de adorno, pero los tienen. Entonces para ellos es más común hablar de esto con los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Víctor el octavo, entonces Victor the Eighth, entonces se utiliza para eso en inglés. Los ordinales entonces nos van a servir para fechas primordialmente y para organizar elementos en orden. Por eso se llaman ordinales, para organizar. Pero entonces recuerden incluirlo dentro de las fechas. Pueden ir pensando entonces cómo se diría su fecha de nacimiento o su fecha de cumpleaños, ¿no? Nosotros decimos fecha de nacimiento es para referirnos en el año en que nacimos, el día en que nacimos, ¿cierto? Y ellos, digamos que hablan de birthday, nosotros decimos cumpleaños, que es como la conmemoración de la fecha de nacimiento, y ellos hablan de birthday, que es, si no, si es una sola palabra, no es birthday, pero birth, nacer, day, día del nacimiento. Claro que cuando decimos que el cumpleaños es en un día específico, no se acompaña con la fecha de nacimiento. Entonces, a menos que lo pidan específicamente, no la tenemos que dar.
Ok, hay que practicar también cuándo es la fecha de su cumpleaños, cuándo es la fecha de su nacimiento para que lo vayan aterrizando. Entonces, va a ser un ejercicio que vamos a dejar así de inicio también. Preguntas acerca de los ordinales. Bueno, si no se les ocurre ahorita al final, me preguntan también. Y para complementar, por supuesto, el tema de las fechas y demás, entonces ahora sí los meses del año, porque obviamente no podemos hablar de nuestro cumpleaños o el del cumpleaños de alguien de nuestra familia o alguien conocido si no decimos los meses. Los meses son un poco más fáciles, en esta imagen ustedes van además a ver aquí esto que está con el alfabeto fonético del que les hablé, con el diccionario. Esta intención, yo cuando llegamos a esta clase les voy a hablar un poco más de ella, pero digamos que es para ayudarnos a pronunciar mejor, ¿no? Entonces, enero, January, acá esto es como z, z, por eso tiene como esta Z, pero al mismo tiempo no es una A, entonces, January. Febrero, February. Marzo, March. Abril, April. Mayo, May. Junio, June. Julio, July. Agosto, August. Este es August. La segunda U casi no suena, suprimida. August. Septiembre, September. Octubre, October. Noviembre, November. Diciembre, December. No es una I tan December, no, es un poco December, ¿no? Estos meses pues van a ser importantes para que ahora sí podamos estructurar toda nuestra fecha de cumpleaños y decirla claramente. Entonces es importante para poder enlazar los números ordinales con el día y los números cardinales con el año y además poder decir el mes correctamente. Tocaría entonces que ustedes en una primera tarea que les voy a dejar en su Classroom hagan una descripción un poco mejor de ustedes utilizando el verbo to be y diciendo la edad. ¿Cuál verbo es el que utilizamos para la edad? El verbo to be. Entonces, I am 30 years old, por ejemplo. Yo tengo 30 años. Y podemos decirlo, lo voy a escribir aquí en el chat, podemos decirlo de dos maneras. La más común es con la palabra old al final. Entonces, bueno, voy a escribir el número en números. Years, la palabra años, y la palabra old, que habla de vejez. I am 30 years old. Pero también puedo decir I am, sencillamente, entonces encuentro otro número, 41 years. Sencillamente sin el old. Son correctas las dos. La más, digamos, adecuada lingüísticamente es la que tiene la palabra old. ¿Sí? Y la que no la tiene, pues lo deja claro porque estamos hablando de los años, ¿no? Para hablar de los demás, entonces también cambiamos es el verbo de acuerdo a la conjugación. Entonces, he is 63 years old. Por ejemplo, entonces, él tiene 63 años. Es más sencillo. Entonces, ojo, porque es que siempre que pensamos en la traducción, pensamos en el verbo tener y ese verbo es diferente, es el verbo have, pero se refiere a como a propiedad, ¿cierto? Pero tiene que ver es con la propiedad de elementos. O tener problemas, o tener alguna cosa como adquirida, pero los años se trabajan con el verbo to be. ¿Listo? Esto es para que lo vayan grabando en sus mentes, para que vayan practicando. Entonces, como dice Doris, tenemos que practicar y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Porque los veo muy silenciosos, muy tímidos por el chat, para que me cuenten. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Profe, son dos preguntitas fuera de lo que tú has enseñado. Uno, no pude encontrar la clase pasada.
En el Drive no pude encontrar. Y dos, era que yo estaba repasando pues ahí como la inscripción para enviársela a una persona. Inicialmente el curso era de 6 a 9 de la noche, ¿cierto? Lo corrimos media horita para que todos los que están como llegando de sus trabajos y Pero ocupaciones entonces no es, pudieran empezar. o sea, no son 3 horas, es solo es una hora, porque ahí en la inscripción decía que En era de este 6 a momento 9. tenemos un problema técnico, porque todavía no tenemos acceso al correo institucional con el que podemos hacer las sesiones prolongadas. Nos toca con estas sesiones muy cortas. Ah, ok, es ¿Mm? por eso. Sí, es por eso. Y entonces el curso hasta cuándo iría en este orden de ideas, que es solo una hora el día que No, nos sigue siendo conectamos, hasta la ¿se misma fecha alargaría o porque no qué? podemos, no, lo que pasa es que nosotros no podemos alargarlos porque ya hay otros cursos que están programados con fechas futuras. Realmente sí Es tenemos un decir, lo problema que se serio. alcance a ver hasta la fecha. Sí, yo Y igualmente, seguimos con una hora. sí, Seguimos con una horita, la a no próxima ser que haya un cambio y ya tú nos digas, no, mira, ya podemos usar el correo sería institucional lo y nos ideal. podemos conectar, se supone. Sí, Bueno, y, ay, profe, gracias. ¿Y dónde encuentro entonces en el Drive, dónde encuentro esas clases? no, yo La todo clase lo pasada, publico. no. Yo todo lo publico. Yo en el, de hecho, ¿En a ver, dónde? miramos. Tengo la ¿En el grabación grupo? en, sí, en el Classroom. Aquí tengo la grabación publicada de la clase anterior, o sea, de hace 2 días, ¿cierto? La clase anterior está publicada. Por eso, el Classroom, ¿por dónde entro? ¿Por Como el usted está en el correo? grupo de WhatsApp, Sí, señora. en el grupo de Sí, yo WhatsApp estoy en el está grupo. pineado, está, digamos, como mensaje fijo el acceso a... no, creo que se corrió. Ya lo vuelvo a poner como fijo el acceso a Classroom para que ustedes puedan ingresar. Nuevamente lo voy a Te volver. Ah, agradezco, ya sé qué fue profe. lo que pasó. Que se le acabó el Ujú. tiempo en el que estaba fijo, pero ya mismo lo pongo, ya lo fijé. Ya lo volví a Hay fijar alguien que nuevamente dice, 7 días. ahí no hay alguien que no está en el grupo, profe. El grupo de WhatsApp, esa invitación les llegó por medio de la profesional de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque es un link de acceso al grupo de WhatsApp directamente. En Ah, este bueno. caso, si ustedes están en el grupo y conocen a alguien que no esté, pero que esté en el listado, porque ya no podemos agregar personas nuevas, Ujú. entonces le pueden compartir el acceso también, sin problema, pero que sea una persona Ah, que esté listo. en el listado. Bueno, ¿Listo? entonces ya ahorita cuadra lo del Classroom. ¿Mm? Sí, acabé de ponerlo Vale. nuevamente fijo porque efectivamente Ah, ya se le bueno, había vale. acabado como el tiempo, se soltó el pin y ya, ahí está. Listo, yo Vale, por aquí, muchas con gracias. mucho gusto. Andrea Higuera. Andrea, entonces sí sería, lo que pasa es que yo aquí no tengo cómo compartir rápidamente el acceso a WhatsApp. Ya miramos a ver entonces cómo lo solucionamos porque si no, entonces la clase, ¿cómo así fijar la clase? La clase, más bien el acceso a Classroom ya está fijo en el grupo de WhatsApp, o sea, ya entren en el momento que entren, lo van a encontrar como primer mensaje, ¿cierto? Mm, Dios, es que no recuerdo por qué correo envié yo esto. Ya déjenme mirar porque es que aquí no recuerdo por qué correo le envié yo a Jimena, fue. Voy a poner en tu computador. Profe, Dime. profe, qué pena, discúlpame la ignorancia. Esto que tú acabaste de fijar en el WhatsApp, dice Teacher English, fijó un mensaje. ¿Y que le da uno ahí encima o qué hace? Debes ingresar con tu ¿Prime correo ahí? de Gmail. Debe ser un No correo de Gmail entiendo. personal. No puede ser un Sí, correo yo de tengo mi Gmail correo de institucional. Gmail. O sea, yo abro mi correo y ahí por donde busco. Si estás en el computador, debe ser directamente con el correo abierto, le das clic a la invitación y él te lleva directamente a Classroom y Y ya te por el añade. celular. Por el celular toca mediante el navegador del celular porque Classroom no es una aplicación. Es directamente algo que se navega Ah, ya, se recorre sobre ya, navegador. ya, ya. Perfecto. Bueno, gracias, profe. Qué pena molestar. Listo, tranquila, yo ya Gracias. no encuentro el link. No encuentro el link de esta clase.
Ya, déjenme, yo me vuelvo a enviar la invitación de... Caramba. No recuerdo por dónde se lo envié a Jimena, creo que fue a Jimena. No, era otra chica de secretaría. Bueno, ya miramos a ver. ¿Alguien puede de pronto compartir alguien de pronto tiene el link de WhatsApp acá mismo? Que lo pudiera compartir aquí en el chat para que Andrea se pueda añadir. En el chat no. Espérame, yo lo busco por el correo. Ah, no, ya sé qué es lo que pasa. Ese grupo de WhatsApp ya estaba creado. Señora, Ese grupo de WhatsApp ya estaba creado y lo había creado precisamente la chica de secretaría. Entonces yo sí, no y ella te ingresó a ti. sí, ella me agregó. Ella te ingresó a ti. Sí, ya sé porque yo sí dije, raro. Perdón, entonces yo lo Ya. copio, ya mismo, espérenme un momentico, yo lo envío rápidamente de aquí con mi correo. Rápido, porque si no se nos va a acabar la sesión. Ya me lo envío aquí. Uf, es un poco demorado hacer esto. Ya les mando de inmediato esto. Me ha llegado mi propio correo. Listo. Bueno, mientras me va llegando el link, entonces lo que es importante es que ingresen a Classroom porque allí va a estar directamente siempre toda la información. Ya me llegó el correo, ya les copio aquí la información. Listo, por aquí está para que Andrea se pueda añadir y los que estén aquí que nos hayan añadido. Este es el link. ¿Listo? Entonces ya aquí está Andrea para que te agregues. Listo, Andrea. Agrégate que es el grupo de WhatsApp del grupo de inglés como tal. Bueno, entonces nos quedan ya apenas 4 minuticos, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. Les voy a crear entonces una tarea en Classroom para que vean en dónde es que estamos con Classroom. Les comparto acá rápidamente. Vamos a estar aquí en Classroom como tal. Se pone un poquito necio. Listo. Este es su grupo de Classroom. Digamos que así se llama, Inglés Básico 1 de CDD, localidad negativa, para que sepan que esa es la clase. Y entonces, miren, aquí está la grabación del martes. La vez pasada dejamos aquí unos ejercicios para que practicaran un poquito con el verbo to be y aquí está el material de la clase anterior. Y aquí está la primera presentación donde está todo lo del verbo to be. ¿Listo? Ahí pueden descargar el material, lo pueden consultar. Aquí en esta parte de classwork, Perdón, de profe, clase, qué pena. ¿Será que pueden cerrar los micrófonos? Es que casi no se te escucha, entonces, sí, por favor, los cierran. Gracias. Gracias. ¿Cuál link? Su merced, Juan David, ¿cuál link? Dime rápido, porfa, que se nos va a acabar la sesión. El del Classroom ya está fijo en el grupo. Ya lo fijé. Hace un momentico lo fijé. Listo. Aquí en Classwork ustedes van a encontrar la tarea y la tarea va a ser muy sencilla. Va a ser que ustedes entonces escriban en inglés su fecha de nacimiento, como se escribiría en inglés, escriban qué edad tienen y además también describan quiénes son ustedes. Yo soy tal, o sea, cómo se llaman, con quiénes son ustedes, a qué, bueno, digamos como que les gusta con el verbo to be y también hagan esta misma descripción con una persona cercana a ustedes. Puede ser un pariente, un buen amigo, un hijo, una mamá, un tío, un hermano, etc. ¿Cierto? Lo van a crear y lo van a escribir directamente en el trabajo de clase. Muy sencillo, es una tarea para que empecemos a soltar. Obviamente tiene que estar en inglés, ¿listo?
De una vez reviso más o menos cómo están utilizando las estructuras gramaticales. Van a tener plazo para subirla, entonces esa tarea la van a poder subir el lunes, hasta el lunes por la nochecita. Yo les creo la tarea, ahí les aparece y es muy sencillo entregar las tareas. Sencillamente ustedes agregan la instrucción allí. O sea, en Classwork aquí tiene, lo que pasa es que esta es la mía, entonces yo creo aquí la tarea, entonces le voy a poder decir que entregue directamente. Listo, ya se me va a acabar esto, queda un minuto, entonces pues, Pedro, rápidamente. Profe, ¿por dónde entro a ese Classroom? El link del Classroom está en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ahí está la Perfecto, invitación. gracias. Listo. Ok, bueno. Muchas gracias entonces a todos. Recuerden que estamos haciendo estas reuniones muy cortas, es por el tema del correo. Espero que la próxima semana ya lo tengamos y si no, vemos cómo solucionar porque ha sido muy complicado porque se nos está demorando todo mucho. Gracias a todos, que pasen una excelente noche, cuídense y nos vemos nuevamente el martes. Have a very good night and a nice weekend. Goodbye. 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 Goodbye.